que permitió de alguna manera sostener la economía del país como uno de los principales productos de exportación, que fue el café. Eso permitió que Jipijapa se la denominara la Sultana del Café. Él fue uno de los grandes exportadores que tuvo el país y él solo exportaba café lavados a Alemania. Y yo guardaba por muchos años una revista donde el gobierno alemán condecoraba al señor Pastor Plúa por mandar café de calidad. Una vez más te saluda Jonathan Gabriel Cajape López de Universal English TV, amante del idioma inglés, como ya lo he mostrado en videos anteriores, y apasionado por mi profesión, la ingeniería agronómica. Este video es dedicado a toda esa generación, ya sean amantes del café o universitarios que quieran conocer aún más la rama de la agronomía. But let's not waste our time and look. El tema de hoy es acerca de la siembra o cultivo de café. Sí, ese café que nos levanta cada mañana, que nos despierta con ese aroma único. Pero la pregunta es, ¿qué tanto sabemos del café? ¿Sabías tú que en los años 70 e inicios de los años 90, Ecuador exportaba toneladas de café a países como Alemania y Estados Unidos, siendo estos los mayores consumidores de café ecuatoriano? Tanto fue el auge del café que gracias a Manabí y Jipijapa, donde se concentraba la mayor producción, el mundo reconocía a Ecuador como la sultana del café, ya que generó una riqueza y sostuvo la economía del país. Pero la incógnita es, ¿por qué, cómo y cuándo sucedió todo esto? Y si en la actualidad Ecuador sigue siendo productor de café. Viajé a la zona de Manabí y Jipijapa y logramos contactarnos con el ingeniero agrónomo Ángel Orlando, con quien compartimos una serie de preguntas relacionadas al cultivo de café, ya que él es uno de los que toda su vida se ha dedicado a la caficultura. La época de bonanza cafetera de la provincia, que permitió de alguna manera sostener la economía del país como uno de los principales productos de exportación, que fue el café. Manabí tenía alrededor de 270.000 hectáreas dedicadas al cultivo del café. Eso permitió que Jipijapa se la denominara la Sultana del Café. Aquí no solamente el sector en términos de hectareaje de sembrado, sino que se establecieron aquí grandes empresas comercializadoras. Jipijapa contó en un momento dado con 8 exportadores de café que procesaban de aquí en Jipijapa y llegaba el café de varios cantones, entonces aquí se centraba fuertemente a la parte comercial. Entonces eso movió mucha economía, gente que hizo mucho dinero. Lamentablemente esos dineros se invirtieron en otras ciudades. Pero luego vino la debacle de la caficultura, los precios internacionales cayeron, había un convenio internacional, ese convenio se rompió, entonces automáticamente libre oferta y demanda, entonces los precios cayeron estrepitosamente. Eso motivó que mucha gente dejara la actividad de la caficultura y hubo un proceso migratorio fuerte, aquí en el sur mucho más acentuado, por el hecho de tener tan cerca un polo de desarrollo que se llama Guayaquil. Mucho del potencial económico de Guayaquil se debe a la mano de obra manabita, esa fuerza laboral joven que se fue en busca de mejores días. Entonces, como consecuencia, el campo fue quedando abandonado, quedando los mayores. Y que actualmente son ellos, los mayores, los que han sostenido en algo un poco la actividad de producción de café, en el caso muy particular en Jipijapa. Yo provengo de familia cafetalera y como ejemplo soy el único de la familia bastante numerosa, la familia Orlando, el único que está sembrando café. Porque en base a un proyecto que se impulsó hace 6 años para reactivar la caficultura, se fueron logrando también mercados interesantes por fuera de lo que es el precio internacional en la bolsa de Nueva York. Entonces, ya tiene varios años el café muy deprimido en sus precios, pero en base a una experiencia interesante que se empezó a dar acá en el manejo post cosecha,
Esto es de cosechar cereza madura y procesarlo de otra manera, y que ha permitido demostrar una vez más que aquí se produce muy buen café. Y ese café está valorado económicamente mucho mejor, y por eso es que en el caso particular estoy dentro de la actividad cafetalera, que le ha retomado, como le digo, como el único de la familia Orlando que está sembrando café. Entonces, esta experiencia interesante de los últimos 5 años, que en base a ese proyecto de reactivación que el gobierno anterior dio, ha permitido en algo que la actividad se vuelva un poco interesante. Antes, cuando hubo la bonanza de café, no había un espacio tanto en la parte baja como en la parte alta. Entonces, todo el mundo sembraba café. De a poco vinieron el cambio de clima, las lluvias fueron menores, entonces en las partes bajas había menos humedad, fueron sacando árboles y metiendo ciclo corto. Que hoy en día el peor enemigo de la agricultura se llama el maíz. Y como no hay quien aplique las leyes que están escritas pero no se las aplica, de no permitir que se tumben montañas donde está el café, entonces mucha gente está actuando de manera indiscriminada, tumbando las montañas para sembrar maíz en laderas que tienen hasta el 70% de pendiente. Eso es un crimen. Entonces, eso está incidiendo en que esos sectores, los veranos se van haciendo muy largos, muy prolongados, las vertientes se van disminuyendo, entonces la humedad se va perdiendo. Entonces, eso es un problema serio y una amenaza para la poca caficultura que queda en la provincia de Manabí. Una de las enfermedades que devastó la caficultura, no solamente aquí en Manabí, sino en todas partes, la roya del café. Hemileia bastatrix, o roya del café, es un hongo que causa la roya en las hojas de café, una enfermedad que en épocas de altas epidemias devasta las plantaciones de café. Como dato curioso, el café sirve como el huésped obligado de la roya, donde el hongo debe tener contacto físico con la planta de café para poder sobrevivir. La roya empezó su aparición por primera vez en el oriente por el año 78, y ahí, por ese flujo comercial entre el oriente y la costa, resulta que aquí en Manabí había gente que comercializaba mucho con el oriente, café inclusive, café cacao. Entonces, la roya es un polvito que está en el ambiente, y los vehículos, los sacos y todo, de pronto tan rápidamente cruzó la cordillera de los Andes, y en poco rato estuvo ya en Manabí la roya. Y todas las variedades que teníamos, que producían bien, eran altamente susceptibles y devastó todo. Entonces, peor todavía, la situación se volvió más crítica y muchas familias dejaron abandonadas. Hoy en día hay miles de fincas que están ahí quietas, haciéndose bosque de segundo crecimiento. Entonces, las pocas familias que han quedado en las comunidades son las que han venido también mejorando un poco la cosa y tienen estas variedades nuevas que están produciendo café. Siendo el café uno de los cultivos que generó riqueza en el país, ¿cuáles eran los países que importaban café ecuatoriano? Bueno, aquí teníamos, usted conoce los silos que están aquí a la entrada de Jipijapa del señor Pastor Plúa. Él fue uno de los grandes exportadores que tuvo el país, y él solo exportaba café lavados a Alemania. Y yo guardaba por muchos años una revista donde el gobierno alemán condecoraba al señor Pastor Plúa por mandar café de calidad. Entonces, ahí empezó a tener prestigio el café de Jipijapa. Y luego los otros cafés iban para Estados Unidos, un poco para Europa, pero lo más fuerte era a Estados Unidos, Alemania, que reconocía el café nuestro. Entonces yo muy pequeño recorría aquí los locales donde compraban café y veía gente de octubre en adelante que venían al negocio de la compra de café. Era el mes fuerte para empezar los negocios de café. Por eso se dice que el calendario cafetalero se inicia a partir de octubre. No precisamente relacionándolo con cuando se inicia la siembra, no, cuando se inicia el negocio del café. El café se cosecha en julio, se procesa y se guarda 2 meses
Y venía octubre y ahí sí todos los compradores venían y se llevaban lo que había. Entonces, una situación económica muy fuerte, mucho movimiento económico en este cantón y en general en otros cantones de la provincia. Entonces eso en estos momentos, lamentablemente ya Jipijapa, su situación económica tiene un receso muy fuerte, aun cuando el cultivo del maíz de a poco fue ganando espacio en las partes de sabana y que representa también una actividad fuerte hoy en día, que tiene alrededor de unas 10.000 hectáreas dedicadas a la siembra de maíz. Entonces eso está permitiendo que la economía de muchas comunidades que están en las partes bajas hayan mejorado, porque ya se siembran variedades mejoradas de maíz y tienen rendimientos bastante interesantes, pero el tema café sí se mantiene en una recesión fuerte. Son pocos los productores que están sembrando estas variedades nuevas que permite cosechar, no les da esta enfermedad la de la roya y permite cosechar. Entonces estamos en este proceso, son cafetales jóvenes de 5 años, 6 años y ahí estamos. Ecuador adoptó oficialmente el dólar como moneda de curso legal en el año 2000, luego de que el país sufriera una gran crisis económica e inflacionaria a finales de la década de 1990. Pero la pregunta es, el sucre, que fue moneda oficial del Ecuador y con la llegada del dólar americano, ¿el cambio de moneda influenció en la economía cafetera del país? Bueno, en muchos aspectos, uno de los que más se golpeó con la dolarización fue la parte del productor. O sea, los precios se deprimieron porque entonces, imagínese usted, la mano de obra se encareció porque hoy día se gana en dólares, pero los precios no se incrementaron en la forma que deberían haberse incrementado. Un ejemplo, el café, el jornal en este momento está en $10. Se coge un quintal, un jornal, y resulta que le pagan $14. Entonces, el agricultor no gana. Ese café convencional de cosechar verde, maduro, pintón, es el café que no tiene precio. Entonces le pagan aquí a $14, $15, porque el precio internacional está bajo. Entonces, de alguna manera, en otros aspectos la dolarización mejoró, pero para otros nos perjudicó. A la agricultura nos partió. No nos deja ser competitivos afuera, porque afuera se consiguen muchos productos más económicamente, porque aquí la mano de obra se encareció. Tenemos países vecinos como Perú, que se nos fue encima en la producción de café. Nosotros siempre estábamos arriba. Hoy Perú fácilmente exporta 10, 15 millones de sacos. ¿Y Colombia? Colombia tiene 1 millón de hectáreas. Entonces tiene café y tiene su propia moneda. Entonces la mano de obra es más económica. Acá está dolarizada. Ahí nos partió. Entonces, un producto afuera, un quintal de café, aquí nosotros quisiéramos, para que sea rentable, que se nos pague por lo menos $200. Afuera se consigue café de $100, 110. Vietnam, a raíz que se terminó el conflicto de la guerra en Vietnam, Estados Unidos invirtió mucho dinero para que se dedicaran a la agricultura, café. Entonces Vietnam mete café en el mundo cualquier cantidad con precios muy bajos. Entonces la industria de solubles se abastece de ese café tan barato, que hoy en día el café nuestro no tiene mucho espacio en la industria porque quieren pagar a precio, como decimos comúnmente acá, precio de gallina enferma. Entonces el productor se siente desanimado, tiene problemas serios. Entonces, de alguna manera hemos conseguido ciertos mercados que son pequeños, pero que están dando su efecto porque se ha logrado vender cafecitos de $200 frente al mercado local, ese mismo café, $70 y $80, al 2x1, café naturales. En cambio, de cereza madura, secado de manera diferente, hemos logrado meter cafecitos de entre $180 y $200. Ahora, hace un momento me llamaron, hay un interesado, quiere café de esa calidad, con unos precios como las que estoy hablando. Muchos países europeos vienen a Ecuador e invierten en nuestras tierras y producen cultivos de interés. Y me consta porque conozco algunas empresas privadas que son internacionales y que están aquí en Ecuador. Como por ejemplo es el caso de Canadá. Ellos están viniendo al Ecuador y están comprando tierras para luego proceder a
cosechar dicho fruto y enviarlo a sus países de residencia. Mientras que países orientales están haciéndolo diferente. Ellos se están dedicando 100% al cultivo del cacao, pero establecen o fijan empresas en el país y proceden a la compra del cacao al productor. Dicho cacao es enviado a sus países de residencia. Mi pregunta es, ¿algún país que quizás esté interesado en invertir en tierras ecuatorianas para la producción de café? No, son compradores. Este año que pasó, 2019, llegaron compradores de café de Corea, de Japón, de Italia, Estados Unidos. Llegaron a un evento interesante, un evento que se dio aquí en Manabí, se llamó Te van a conocer compa. El comprador quería conocer al productor y establecer negocios. Por eso se llamaba Te van a conocer compa. Y fueron compradores, catadores que saben de calidad de café. A ellos se les mandó muestras de café. Como les gustó el café de acá, por eso vinieron al evento y vinieron con mucha expectativa. Pero lamentablemente la cosecha del año anterior no fue buena. Entonces ellos tienen la expectativa que este año 2020 haya una oferta interesante y quieren café de este sector de Manabí y de manera particular del sur de Manabí. Porque tenemos café de 84, 85 y 86 puntos en taza. Esos cafecitos son muy interesantes, bastante buenos. Entonces les encantó y están dispuestos a venir a comprar. Hoy en día vemos un sinnúmero de países que se dedican a la siembra de café y lo exportan en cantidad. Pero mi pregunta es, ¿por qué la gente del exterior prefiere el café ecuatoriano? ¿Qué es eso que lo hace muy apetecido en mercados internacionales? El café nuestro, primero, la parte de la costa, nosotros no tenemos demasiada altura. Entonces, la sorpresa para mucha gente de afuera es que cómo es que se produce café a tan baja altura. Cuando los países productores llámese de Perú, de Colombia, de Centroamérica, el piso cafetero va de 900, 1000, 1200 y 1500 metros sobre el nivel del mar. Colombia tiene el piso cafetero de 1800 a 2200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, claro, ellos están mucho más metidos hacia el continente. La ventaja que nosotros tenemos, en este caso Manabí, es que tenemos la influencia de la corriente fría de Humboldt, que nos pega fuertemente justo cuando el grano comienza su proceso de maduración. Entonces, eso hace que el café se madure más lento por el frío. Entonces, eso repercute en la calidad de la taza, hay mejor densidad en el grano y al final favorece para que el café salga de muy buena calidad. Entonces, esa es la ventaja que tenemos nosotros y de manera particular, este frío de la corriente pega más fuertemente en la parte sur de Manabí. Entonces, por una parte nos beneficia, por otra parte nos hace también cierta situación especial de que si hay frío hay sequía. Entonces, siempre el sur tenemos a veces problemas de que nos falta lluvias. Pero cuando son normales, entonces eso nos ayuda para la calidad del café. No diré que es una problemática, pero la falta de conocimientos a veces sí se convierte en un problema. Y es que la cosecha es un factor muy importante, ya que a nivel nacional existen empresas que están comprando fruto maduro con diversos propósitos. No obstante, escuchemos también la diferencia entre el café pasado y el café soluble. Agricultura y ganadería, a través de este proyecto de café, se está haciendo una campaña de elevar el consumo del café, de tal manera que los restaurantes, hoteles, brinden una taza de café pasado, no café soluble. Porque el café soluble ecuatoriano no es bueno, porque ahí hay un café, no es precisamente café de alta calidad, entonces no sale un café soluble agradable, ¿no? Si usted toma un café soluble colombiano, nota una diferencia. ¿Pero por qué? Porque lo que va a la industria de solubles en Colombia es lo que se rechaza de la selección de los granos. Aunque es rechazo, pero eso es proveniente de cereza madura. En cambio acá en Ecuador, aquí tenemos que la gente coge por rapidez verde, maduro, pintón.
y ese café se comercializa y eso va a la industria de solubles. Entonces eso no hace que salga un café de muy buena calidad. No es que es malo, pero se nota la diferencia. Entonces la gente quiere tomar un buen café, café pasado. Y café pasado proveniente de cereza madura. Entonces se ha hecho campaña para que la gente pierda esa costumbre de jalar café verde, pintón, sino que coja maduro. Y en este momento hay quien compre esa cereza madura. Entonces, aquí tenemos un ejemplo interesante. Hay una empresa, se llama Cabe Café. Ellos son unos cubanos con un panameño. Ellos compran solo cereza madura y ese café lo mandan al Japón. Entonces, en las perchas de comisariatos está ese café de Manabí y dice allí la procedencia, Ecuador, Manabí. Entonces han logrado valorar el café de buena calidad. Ellos procesan un café muy interesante, café cereza madura, lavado, solo importan café lavado. Entonces lamentablemente es una sola empresa. Ya el resto de compañías que había salieron, ya no están. Gente de mucho dinero se fue para otro lado, ya fallecieron. Los hijos se dedicaron a otros negocios. Y aquí en Jipijapa, por ejemplo, ha quedado una infraestructura de casi 12 hectáreas de patios que están quietos. Ya no hay mucho café, entonces los patios están quietos. Los dueños, los hijos están en otros lados, en otros negocios. Y porque en el negocio de café se necesita mucho dinero. Donde se corre la voz, el pueblo se levanta. Mi pregunta es, si el recolectar frutos maduros es factible, ¿será que algunos agricultores están capacitados para usar este método para luego proceder a vender su cosecha con el precio deseado? Ya, la gente ve que el esfuerzo vale la pena el momento en que reciba un mejor precio. Entonces, esos mercados son pequeños todavía. Entonces, ya hay la experiencia por 2 años que lograron vender muchos productores de la parte sur y de la parte centro de Manabí. Lograron meter cafecitos de esa calidad a entre 180 y 200 dólares. Entonces, ellos ya están en esa modalidad de que hay que coger solo maduros, porque están apareciendo otros interesados. Entonces se riega la voz de que hay un café bueno, entonces comienzan a conversar entre comerciantes y todo, entonces empieza a haber una demanda de cafés naturales. Cuando digo café naturales es café cereza madura secado con la cáscara y todo. La gente no quiere café lavados afuera. No porque no es bueno, sino que le pasa que en otros países les ofertan café lavados de muy buena calidad a otros precios menores inclusive. Entonces, lamentablemente, a raíz de la situación, miren lo que repercutió la caída de los precios del petróleo. Hubo una recesión mundial y como el café no es un alimento, es una bebida, entonces los precios repercutieron. Entonces, hasta hoy no se ha podido repuntar. El café llegó a valer 240 dólares en precio de bolsa. Hoy en día 110, 115. En Nueva York. Entonces el que compra café aquí para poder mandar hacia afuera no puede pagar más de 15, 16 dólares un quintal de cereza fresca. El proceso y todo, dinero, financieras, tantas cosas. Entonces eso no hace que el precio repunte de manera general. Tenemos estos nichos de gente que quiere cafés especiales, pero todavía no en grandes volúmenes. Sin embargo, esto está llamando la atención en algunos sectores de la provincia que están recorriendo estos interesados y comprometiéndose con los productores directamente, o sea, no hay intermediación. Visitan las comunidades, se reúnen con la gente y yo puedo procesar 10, 20, 30 quintales, se hace un lote de entre 100, 200 quintales y ahí viene octubre, hacen catación previamente, lógicamente, y si está en el puntaje adecuado, dicen, este café es mío. El precio pactado, ¿cuánto fue? Tanto, tomen la prueba. Entonces, eso es lo que está pasando ahora. Y el otro hecho interesante es de que en la provincia de Manabí ya hay alrededor de unos 30 emprendedores de café tostado molido. En pequeña escala sí, pero cómo se ha multiplicado y cada quien vende. No en volúmenes grandes,
pero cada vez va ganando más clientela y la gente está valorando ese café tostado molido, que es puro café. ¿Sabías tú que los japoneses están bebiendo café frío? Existen un sinnúmero de tradiciones a nivel mundial. Y dicho esto, Ecuador está adoptando culturas similares a lo que están haciendo los japoneses con el café. Bueno, esa modalidad los japoneses toman café caliente y café helado. Ya aquí en el país ya hay café para tomar en frío. No lo he probado yo, pero ya he visto. Entonces, yo relaciono un café, es cosa caliente, para degustar una buena taza de café. Yo como buen cafetero, es la taza de café caliente. 5 de la mañana, 10 de la mañana, en la tarde, en la noche, pero café caliente. Pero hemos probado, alguien lo hizo, una mezcla de helados con café y sale un muy buen sabor, muy agradable. Muy agradable. Sí, está incursionando la gente en eso. Pero se necesita gente, para hacer un emprendimiento de eso a veces los bancos no dan todo el apoyo. Se necesita mucho capital para armar una. Entonces ahí hay mucho recelo todavía en las entidades financieras, porque uno está para hacer un emprendimiento y recién empieza. Y si recién empieza es que no hay capital, entonces busca la financiera. Entonces necesita 10, 15, 20 mil dólares, no. 3.000 le presto, con 3.000 no se hace nada. Entonces eso ha limitado mucho los emprendimientos, porque no hay esa confianza. A veces, yo le pongo un ejemplo, Manta es una ciudad que creció increíblemente en la provincia, pero es la apertura de las entidades crediticias que están en Manta. Me ha tocado estar allí. Un poco más y lo quieren entrar cargado, con una gentileza grande y diga que le facilitan. Es un ejemplo único en la provincia. Entonces, esa gente ha permitido obtener ese tipo de recursos y rápidamente se mete a negocios. Y por eso es que Manta también ha desarrollado como está. Hay un sinnúmero de productos hechos a base de café. Sin embargo, existen caramelos que son bien melosos. Y si es así, ten la seguridad que aquellos son de café con leche. Verá, siempre quienes hemos tenido la oportunidad de estar en países cafeteros como Brasil, Colombia, Centroamérica, usted encuentra en el aeropuerto muchas novelerías. Y si es un país cafetero, de hecho está en el aeropuerto un stand con los mejores cafés, ¿no? En tostado y molido, toda la vaina. Pero encuentra la novelería, que es los caramelos de café. Sí, es verdad. Entonces, un emprendimiento de eso permite que el niño, desde pequeño, se va adaptando al gusto del café. Y esa juventud, de a poco, van a ser los futuros consumidores de café. Solitos van a pedir. Por eso que en caso de Brasil, Colombia, esa golosina que la compra el niño, todo eso tiene cafeína. Entonces se va quedando esa adicción, ¿no? Y después ya son los futuros nuevos consumidores de café, que eso es lo que necesitamos en el país. Déjame tu comentario en la parte de abajo y dime si tú, siendo un trabajador o incluso un estudiante, ya sea de colegio o universidad, bebes su café cada mañana para sentirte activo o despierto en el salón de clases o en tu lugar de trabajo. Es un café que la máquina le da un café expreso, un americano, un cappuccino, y la gente lo está demandando muy bien. Entonces, yo siempre le he dicho, ¿no? Pongo de ejemplo, aquí en Jipijapa teníamos 2 sobrinas estudiando el colegio, pero ellas terminaban el colegio y almorzaban y salían con sus mochilas a ofertarle a las amistades y amigos manjar, dulce de guineo, todo ese tipo de cosas. Y de eso se sostenían. Entonces digo yo, un emprendimiento a nivel de universidad, dentro de la universidad. Uno va a estudiar y quiere estar muy despierto, ¿no? Sí. ¿Qué es eso que lo puede mantener bien? Un café. El café, es verdad.
Entonces, eso no hay. En una universidad, yo estudié en Guayaquil, no hay eso. Entonces, un buen café de mañanita, qué cosa más agradable. Y uno se toma el café y las primeras horas uno está pilas, Claro, muy despierto. es verdad, ¿no? es verdad. Entonces, ese tipo de cosas no se ven, pero son oportunidades para jóvenes que quisieran meterse desde ya en ese tipo de negocios. La provincia de Loja es una de las tantas provincias que conforman la República del Ecuador. En esa zona se produce un café de muy buena calidad. Comparado con el café que se produce en Manabí, recordemos que Loja está ubicado en zonas altas, mientras que Manabí está ubicado en zonas bajas. Dime tú, ¿alguna vez habrás escuchado de la llamada taza dorada? Café de Loja. Sí, el café lojano. Miren, Dicen que ese es el mejor café que tiene Ecuador. ¿Usted qué puede decir acerca de eso? el café de Loja tiene su particularidad. El hecho de estar en una situación de altura sobre el nivel del mar, en una altura adecuada, ¿no? Entonces se producen cafés buenos, allá puros café lavados. Café lavados. Nosotros acá tuvimos una época en que se producía buen café lavado, pero por el hecho de no tener la suficiente altura, entonces la gente nos ha dicho que el camino a seguir de Manabí debe ser cafés naturales y no lavados. Porque al lavar el café, al despulpar el café, tras que no tenemos altura, vamos perdiendo mieles, perdemos acidez. Entonces sale una taza muy plana, muy suave, ¿no? Entonces, muchos países prefieren ese tipo de café, otros en países fríos que tienen temporadas de nieve, quieren café un poco más fuertes, entonces los naturales. Entonces, Loja tiene su buen café, eso no es lugar a discusión, pero cuando últimamente que están haciendo las famosas tazas doradas, y muchas coinciden que se dan en Loja y todo, entonces uno ve los puntajes de 85, 88, hay cafecitos hasta 90 puntos. Y nosotros como Manabí no hemos podido entrar en esa competencia anteriormente porque decían que el café de Manabí es un café de menor calidad. Entonces hoy, en base a todo lo que hemos hecho durante estos últimos 5 años, hemos podido ver que tenemos cafecitos de tazas de hasta 86 puntos, que son café dentro del grupo de cafés especiales. Entonces no necesitamos altura, por lo que le estoy diciendo, de que nosotros tenemos esta influencia del frío, de la corriente fría de Humboldt, que nos pega fuertemente, y entonces tenemos temperaturas muy agradables en esos meses ya de junio, julio, agosto, que uno está en el campo y está muy a gusto con ese clima muy fresco. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las variedades de café que se están sembrando actualmente en la zona de Manabí? Y si estas variedades son resistentes a la roya del café, sí o no. Y ponga atención a cómo la lluvia influye con la broca del café. Escuchemos. Todas estas variedades que son brasileñas son Arara Amarillo, Palmador, Catucaí, Sarchimor, una mezcla de varias variedades, ¿no? Pero cafés muy buenos, muy buenos. Lo importante es que tienen la resistencia a la roya, que no le da. Entonces eso permite manejarse de otra manera. Hay problemas con insectos, sí, pero no en gran cantidad. Tenemos la broca, que más bien la broca es un problema para nosotros, ¿no? Ya la roya quedó en el plano secundario, porque tenemos las variedades resistentes. Lo que no hay resistencia es a la broca, que daña el grano. Entonces, en condiciones a veces de invierno con intermitencias, ahí la broca daña más. Cuando el invierno es más o menos parejo, la broca no es muy amiga con el agua. Entonces, el año pasado empezó de enero la lluvia y no paró hasta el último día de junio. Fue un año muy bueno en cuanto a humedad. Y cuando ya tuvimos el café, vimos las muestras, 1%, 2% máximo, era de por ahí granos brocados, o sea, casi nada. Este año empezó mal el invierno, floreció bien y no llovía, entonces el grano se comenzó a desarrollar, entonces ese periodo medio seco que hubo, ahí empezó la broca a molestar. Ya aparecieron las lluvias, aspiramos que ya no haya mucha incidencia, ahí toca hacer trampeo. Es la única manera de bajar la población en base a trampas que se generan, se montan en los campos. No tenemos un control biológico todavía que se está dando en otros países.
lamentablemente a veces no hay recursos, no hay un programa que pueda permitir financiar estas campañas, pero a nivel interno acá entre nosotros se hacen unas trampas con alcohol etílico que atrae al bicho y hay una baja población. Pero cuando el invierno corre bien, entonces ahí siempre hay humedad y el huequito que perfora en el grano, entra agua ahí, ahí la broca no está en su ambiente adecuado. Entonces la población comienza a bajar, no se nota mucho, pero hay veranillos y ahí sí se escapa. Entonces este año se va a notar un poco más el daño del insecto, ¿no? Aunque ya el invierno está apretando fuertemente. ¿Usted cree que el control cultural con el control químico, cuál es mejor en ese? Para la broca lo único que hay que hacer es control biológico. Hay un hongo que se llama Beauveria baciana. Ese tipo de cosas ayuda a bajar, más el control de trampeo. Entonces se ubican estratégicamente botellas con una ventanita y se cuelga ahí un frasquito con el alcohol etílico. Entonces el olor atrae. Entonces eso hace que el bicho entre ahí y encuentra abajo un recipiente con agua y ahí se ahoga y se friega. Entonces baja la población. Más la aplicación del Beauveria, entonces hay un control integrado ahí. No es conveniente usar químicos, no. Y nosotros tenemos la topografía que tenemos en Manaví, es que el sector cafetero está en las partes altas de los cantones. Cuando decimos partes altas son laderas, entonces no es fácil manejarse con bombas en la espalda, ¿no? Es un poco complicado. Entonces, eso por un lado. Y por otro, los químicos, no somos muy amigos de los químicos. Entonces por eso se ha trabajado y se conoce ya que este hongo sí actúa parasita al insecto, crece el hongo, que se deposita la espora en el huequito, crece y todo ese filamento lo va envolviendo a la broca y la mata. Entonces eso, más el trampeo, es lo más recomendable. Claro, ingeniero, usted mencionó acerca del trampeo con el alcohol etílico, ¿al cuánto por ciento? A ver, es una mezcla de alcohol etílico y alcohol metílico, hay una mezcla de los dos. Eso se encuentra en el mercado fácilmente, se mezclan los dos y se hace en el recipiente pequeñito que cuelga dentro de la botella. Entonces eso, el olor le atrae y ahí entra y ¡pum! Entra y se friega. Entonces eso ayuda, es un control amigo con el ambiente, no hay que usar químicos, etc. El INIAP, que por sus siglas significa Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, es la entidad oficial del Ecuador que realiza actividades de investigación agropecuaria. Fue creado en el año de 1959 y cuentan con granjas experimentales en donde se han implementado ensayos de investigación y se desarrolla el conocimiento e información sobre el manejo agronómico de los principales cultivos del Ecuador. Y en este se involucra el café y por supuesto el ingeniero Ángel Orlando, quien nos acompaña en este video. Ya, verá, lo que pasa es que hay una situación un poco particular. Las nuevas generaciones, lo que menos les gusta es escribir. Sí. No es que no hay estudios. Yo me formé en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias del INIAP. O sea, yo hice mi trabajo de tesis allí, me formé allí en el INIAP, entonces aproveché durante casi 5 años una experiencia muy interesante de adquirir conocimientos y cuando ya creí que tenía que verme salido, me salí y ahora hacía volcar toda esa experiencia a nivel del productor. Entonces se hicieron muchos trabajos en esa época, del año 70 hasta el año 85 hacia atrás. Se encontraba mucha información en cuanto al manejo agronómico, control de plagas. A partir de adelante ya no se empezó a escribir mucho. Hubo una institución que se llamó el Consejo Cafetalero Nacional. Ellos editaron mucha información. Ahí hay un ingeniero que trabajó bastantes años allí y él escribió mucho sobre el tema café. Hay libros sobre el tema café, el ingeniero Duisela, una de las pocas virtudes que generó este Consejo Cafetero, que escribió bastante.
hay documentos interesantes, ahí están, lamentablemente no se difundió mucho esos documentos. Lógicamente tienen su costo X. Entonces se entregó esa información, está en manos de muchas personas, muchos profesionales, un poco la experiencia que generó el Consejo Cafetero y esta persona que le gustó escribir porque se formó en el INEAP, este ingeniero de Usela, entonces él escribió bastante sobre el tema café, en todos sus aspectos. Pero la juventud de ahora lo que menos les gusta es escribir. Entonces no hay, toda esta experiencia de 5 o 6 años últimos no está plasmado en un documento, no está plasmado en un documento. Usted pide información, no hay quien se sentó a escribir toda esta experiencia de todos estos materiales que llegaron de Brasil y que están regados en todo el país. Hoy en día muchas provincias de la sierra están dedicadas al tema café, en pequeña escala, pero ya son varias provincias. Antes era el noroccidente de Pichincha como la zona más alta, ¿no? Hoy en día encuentra, aparte de Loja, encuentra en varias provincias y en muchas regiones que están pegadas hacia la parte del Amazonas, que están produciendo café arábigo. Entonces cafecitos de buena calidad, por la altura, etcétera, ¿no? Entonces, pero esta experiencia no está escrita. Y hay resultados interesantes, variedades que dan unos rendimientos muy buenos, producen buen café, pero no están en un documento. ¿Cómo se maneja el control de maleza en las zonas productoras de café? Básicamente nosotros aquí trabajamos en control en base al mecánico, el machete. No se usa químicos, matamontes no. Por diferentes razones. La una es la gente, son pequeños productores, no les gusta invertir y también no es muy recomendable porque las raíces del café son superficiales. Entonces, no es muy recomendable usar quemantes, nada. Aparte que hoy día los herbicidas son un problema, desmejora la calidad del suelo, tiene muchos problemas. Entonces, nosotros no somos amigos de los herbicidas. La caficultura de Manabí es una caficultura agroforestal. O sea, nosotros tenemos el café debajo de la sombra, que es una de las mejores leguminosas, que es el guavo. Aporta materia orgánica, fija nitrógeno en el suelo y permite que en la época de verano el café se mantenga sin mayores problemas porque le da esa sombra adecuada y permite que haya una temperatura más fresca. Entonces, como tenemos un verano muy largo de 8 meses, entonces si usted pone un café a pleno sol en este sector de Manabí, el verano ese café se va a tener serios problemas. Entonces necesitamos necesariamente la sombra, entonces es un cultivo agroforestal. Entonces el control de maleza es una necesidad porque compite con nutrientes. Entonces lo que pasa es que antiguamente el caficultor antiguo, los veteranos, les gustaba que el café quede, el suelo quede, pero es totalmente limpio. Entonces está bien la primera trabajada, pero la segunda trabajada hoy en día estamos recomendando que no haga rollo, como decimos vulgarmente acá, ¿no? Entonces, la higuera de café limpia y todo en la mitad de la calle. Entonces, la segunda trabajada puede trabajarse a monte regado, que decimos nosotros, precisamente para que se haga el colchón en toda la parte donde está el café, para que permita también eso aguantar un poco la humedad. Eso es lo que se recomienda, ¿no? La segunda trabajada no haga rollo, hágalo a monte regado, porque ya no hay tanta maleza, es una maleza suave y en pocos días se amortigua. Entonces déjelo a monte regado. La asociación de cultivos es una tarea muy importante, ya que favorece al cultivo proporcionándole al suelo nutrientes esenciales para un óptimo desarrollo y a su vez favorece la economía del agricultor. Por ende, ¿qué tipo de cultivos se pueden asociar al cultivo de café? Ya, el café nuestro está asociado café, el guavo, naranja, aguacate, zapote, frutas en general, banano. Entonces es una convivencia que está allí, que le permite al caficultor tener el café, permite cosechar guineo, el guineo de seda que tenemos acá, naranja, que es un rubro importante,
la finca cafetalera debe tener ese tipo de actividad. De tal manera que no solamente esté esperanzado en el café, no, tiene que ser integral. Entonces, el rubro naranja, mejorar las siembras de naranja, el aguacate, el zapote, guayabas. Entonces, le permite tener ingresos adicionales para mejorar la economía de la familia. Eso así debería ser. Porque antiguamente, cuando teníamos la bonanza cafetera, no solamente que había café, pues, eran los camiones que sacaban la cosecha de café, pero asimismo de esos camiones sacaban la cosecha de naranja, aguacates, zapotes, todo eso, en cantidades grandes. Se vino la debacle del cultivo del café y se vino todo abajo. De tal manera que las camionetas hoy sacan la cosecha de café, las camionetas sacan la poca cosecha de naranja, todo en miniatura. Entonces todo se vino abajo. Entonces, si uno quiere mejorar la economía del caficultor, hay que apoyarle a mejorar el cultivo del café, siembre frutales, mantenga todo eso, y entonces tiene varios ingresos. Aparte que también pueda tener animales menores, la gallina, etcétera, ¿no? Como proteína que la pueda tener ahí mismo. La fertilización. ¿Qué clase de fertilizantes usan en la zona para un desarrollo óptimo en el café? La gente muy poco hace uso de fertilizantes químicos. Había un gran aporte de materia orgánica que se veía en los cafetales. Hoy en día a veces hay estos torrenciales aguaceros que caen y van arrasando con todo. El suelo queda empobrecido. Entonces tal vez es necesario hacer un poco uso de los fertilizantes químicos, pero también es importante hacer aportes de materia orgánica. Nosotros tenemos, por ejemplo, no aprovechamos lo que aprovechan los agricultores de la sierra. Toda la materia orgánica que sale de los planteles avícolas, que sale el tamo del arroz con la pollinaza, eso se lo llevan los paisanos para aportar a todas las siembras de hortalizas que hay en la sierra. Y eso nadie lo aprovecha acá en la costa. Entonces, en el sector cafetero se debería voltear mucha de esa materia orgánica y ponerlo en los cafetales. Eso es importante. De las diferentes variedades de café que se encuentran en la zona, ¿cuál se recomienda sembrar más y por qué? Bueno, todos estos materiales introducidos, todos son de porte bajo. Porque una de las mejores variedades de la especie arábiga es la variedad caturra. Caturra es una planta de porte bajo, entre nudos cortos, precoz para producir y de buena productividad. ¿Cuál es la deficiencia? La susceptibilidad a la roya del café. Entonces Brasil, Colombia y otros países lograron tener un material resistente a la roya, que es el híbrido de Timor. Entonces empezaron a hacer los cruces. Entonces de ahí fueron saliendo estos materiales. Y en base a selección por generaciones tras generaciones para lograr fijar el porte de la planta hacia abajo, ¿no? Siempre porte bajo. Entonces todos estos materiales tienen esa característica del caturra, de productividad entre nudos cortos, precoz para producir y porte bajo. Entonces todos estos materiales son de porte bajo. En algunos casos hay segregación, entonces salen plantas por ahí de porte alto, porque el padre, que es el híbrido de Timor, es de porte alto. Entonces siempre salen por ahí plantas, ¿no? Entonces la idea es que cuando sale una planta de porte alto, le decimos al productor, apenas ya tiene máximo 2 metros, descope arriba, ¿no? Corte para que ya no crezca hacia arriba y la planta se estimula lateralmente y tiende a emitir ramas laterales. Y si no, pues de a poco la puede ir reemplazando, ¿no? Si no le gusta la planta, reemplace, haga viveros cada año. Un aspecto interesante es que antes, ¿por qué también teníamos una productividad más o menos uniforme cada año? Porque el productor todos los años hacía un viverito de 1000 plantas, 2000 plantitas. Entonces siempre estaba reemplazando. Se moría una planta, ¡pum! Entonces la plantación había mucho más uniformidad. Entonces ahora el productor sembró estas variedades nuevas, pero no ha hecho más viveros.
Entonces estamos de alguna manera los amigos, porque yo ya no soy funcionario público, yo estoy jubilado, estoy dedicado a la actividad particular, estoy metido en el café, siembro también otras cosas, hortalizas. Entonces, siempre hay que hacer un pequeño vivero, siempre. Eso es lo esencial. Entonces, se murió una planta, ponga ahí. Ve un claro, ponga ahí. Entonces, esa finca siempre está, plantas más grandes, más pequeñas. Entonces, siempre hay que reemplazar. Para dar fin a este video, ¿qué mensaje le daría a las personas que quieren incursionar en el cultivo de café? Y de mi parte, me despido y espero que este video te haya proporcionado mucha información acerca del café. No olvides suscribirte a nuestros canales de YouTube y activa la campanita. Un poco hemos querido incursionar en estos últimos 5 años en que esa poca generación de jóvenes que aún están en el campo, se dé ese cambio generacional, porque ya el caficultor ya de 60, 70 años va perdiendo fuerzas. Entonces, que sean las nuevas generaciones las que vayan tomando la posta. Y con estos rendimientos que se están logrando, estos mercados que se están logrando, que hay un estímulo porque el precio permite que sea sostenible la caficultura. Entonces, aspiramos que esa juventud valore que el café es una oportunidad en todas sus etapas, ¿no? En la parte productiva, en estos emprendimientos de ofertar café tostado molido, de montar una cafetería. Mucha gente está queriendo valorar esa taza de café pasado, que se siente el sabor de un buen café. Y ese buen café, que se pongan bravos de otros lados, pero es de Manabí, y es del sur de Manabí, el café de Hípijar. Mi número de teléfono es el 098 10 13 37 2. Ya saben, estudiantes, cualquier sugerencia o comentario que quieran hacer al ingeniero, está a toda disposición. Yo estoy siempre a la orden aprendí de un buen maestro. Él decía, yo soy de todo el mundo. ¿Cómo es eso? Estoy donde me necesiten, allá voy. Tengo ya mis años ya de descanso, pero donde creen que yo puedo aportar, ahí estaré para aportar con ideas, lo que quiera la gente. Bueno, ingeniero, un placer haberlo conocido y haber hablado con usted. Universal.